Un milagro de la Virgen de Guadalupe ocurrió en un lugar insospechado. Un aula de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria, frente a una mujer que había dedicado su vida entera a demoler la fe. Una catedrática de neurociencias que se burlaba de cualquier mención a lo sagrado descubrió que existen fuerzas en el universo que no registran los mejores microscopios, pero que pueden quebrar el corazón más endurecido. Doctora Inés Valdivia, 49 años, casi 3 décadas dedicada a la investigación y la docencia en neurociencias y medicina de precisión. Respetada, temida, inclemente. Una mente tan brillante como fría, un brillo acerado que recordaba a la luz sobre el mármol pulido. No ha dormido bien desde hace 17 años, desde aquella mañana de diciembre en la que sostuvo por última vez las manos frías de su hijo. Durante 3 años rezó, suplicó, negoció con Dios, tómame a mí y déjalo a él. Desde entonces hizo de la ciencia su única religión y del escepticismo su armadura impenetrable. Cada ecuación era una oración invertida. Cada experimento, un ritual para negar lo divino. No tolera el pensamiento mágico en sus clases. Sus estudiantes la llaman la profe mármol a sus espaldas. Ella lo sabe y, en secreto, no le disgusta. El mármol protege. El mármol no siente dolor. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde donde nos ves y qué hora es allá. Me encantará saber hasta dónde llega la esperanza de la Virgen de Guadalupe. Se divorció de Andrés hace 9 años. Él intentó salvarla, intentó recordarle a la mujer que había sido. Pero Inés enterró a esa mujer junto con Mateo. Ahora vive sola en un departamento minimalista cerca de Copilco, trabaja hasta la madrugada y su única compañía son artículos científicos apilados, el silencio ensordecedor y las fotografías de Mateo que guarda cerradas en un cajón. Fotografías que no puede mirar, pero tampoco tirar. Sus colegas la respetan por su inteligencia, pero la temen por su frialdad. Sus estudiantes aprenden mucho, pero salen de su aula preguntándose si de verdad quieren una carrera científica si significa convertirse en alguien como ella. Sin embargo, aquel miércoles de septiembre, en una tarde que parecía ordinaria en la UNAM, su arrogancia intelectual estaba a punto de encontrarse con una fuerza capaz de hacer que Einstein pareciera un niño jugando con bloques. Todo parecía normal. Era una clase más sobre plasticidad cerebral, epigenética y remisiones inesperadas en cuadros considerados terminales. El salón estaba lleno. 63 estudiantes de segundo año absorbían cada palabra de la doctora Valdivia. Su reputación la precedía. Dura, pero brillante. Quienes sobrevivían a sus cursos salían listos para cualquier cosa. Inés explicaba cómo ciertos cambios epigenéticos y reorganizaciones sinápticas podían producir remisiones sorprendentes cuando escuchó un susurro en la tercera fila. Una estudiante, Luz Herrera, comentaba en voz baja a su compañera el milagro que había ocurrido con su madre, a quien los médicos habían desahuciado, pero que experimentó una recuperación inexplicable tras encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Inés interrumpió la exposición de golpe. El silencio cayó sobre el aula como una hoja afilada. Se volvió con lentitud, los ojos grises duros como cristal helado, localizando la fuente del murmullo. Señorita Herrera, ya que mi clase al parecer no le resulta tan interesante como su conversación paralela, ¿por qué no comparte con todos ese milagro del que hablaba sobre su madre? Luz se encogió en su asiento, con el rostro ardiendo de vergüenza. Profesora, yo solo. No, no, por favor, continúe. Ilústrenos acerca de cómo las leyes fundamentales de la biología se suspendieron de manera conveniente, específicamente para su familia. Estoy segura de que a la comunidad científica internacional le encantará enterarse. Unas risas nerviosas recorrieron el salón. Los demás estudiantes miraron a Luz con una mezcla de pena y alivio por no estar ellos bajo el reflector de la profe mármol. Luz se puso de pie, con las manos temblorosas. Mi mamá tenía un diagnóstico terminal. El médico dijo que, a lo mucho, le quedaban unas semanas. Pasó la noche entera rezando a la Virgen de Guadalupe, no por ella, sino para poder ver crecer a sus hijos. Y a la mañana siguiente, Inés dejó escapar una risa seca y cortante que rebotó en las paredes como vidrio hecho trizas. Y despertó completamente curada, ¿verdad? Qué extraordinariamente conveniente. Entonces, según usted, la Virgen de Guadalupe, una figura que, de acuerdo con la fe católica, cuida de todo el universo, decidió hacer una pausa especial en su agenda cósmica para sanar específicamente a su madre, mientras ignora simultáneamente a los millones de madres, padres, hijos e hijas que viven situaciones idénticas cada día alrededor del mundo.
El salón quedó mortalmente silencioso. Algunos estudiantes bajaron la mirada, incómodos. Otros observaban, fascinados, como si asistieran a un accidente a cámara lenta. Inés continuó, y su voz adquirió un filo cada vez más cortante. ¿Qué Dios tan curiosamente selectivo, no le parece? ¿Qué criterios tan interesantes usa para decidir quién merece un milagro y quién no? Quizás se basa en la intensidad de la súplica, en la pureza del corazón. O tal vez es solo una tirada de dados cósmica. Los ojos de Luz se llenaron de lágrimas, pero Inés no se detuvo. Permítame educarla sobre lo que realmente ocurrió con su madre, señorita Herrera. Esto se llama remisión espontánea. Es un fenómeno raro, pero bien documentado, en el que enfermedades consideradas terminales retroceden de manera inesperada. No es un milagro. Es estadística, simple y llanamente. Procesos moleculares complejos que aún no comprendemos del todo, pero que, con casi total seguridad, tienen explicaciones científicas perfectamente racionales. Variabilidad interindividual, respuestas inmunitarias atípicas, cambios epigenéticos que modulan la expresión génica, sesgos de supervivencia y de publicación. Nada de lo que usted describe requiere intervención sobrenatural. Hizo una pausa, barriendo el salón con la mirada, y pronunció las palabras que sellaron su destino. La Virgen de Guadalupe no desciende del cielo para sanar a nadie. Hijos, no hay una entidad celestial practicando cirugías invisibles en salas de hospital. Si la hubiera, si ese tipo de intervención divina realmente existiera. La voz se le quebró apenas, de forma casi imperceptible. Recuperó la compostura en un segundo helado. Mi hijo Mateo estaría vivo. Y no lo está, porque los milagros son solo relatos que nos contamos cuando la realidad se vuelve demasiado dura para aceptarla. El salón quedó tan silencioso que podía oírse la respiración colectiva de los 63 estudiantes. Luz lloraba en silencio. Algunos se veían conmocionados. Otros parecían enojados. Inés volvió al pizarrón como si nada hubiera ocurrido. Ahora, retomemos la regulación epigenética y su papel en las remisiones atípicas. Nadie prestaba atención. El aire del aula había cambiado. Algo se había quebrado. Y no era solo el corazón de una estudiante. Inés Valdivia no sabía que cada palabra de desdén estaba siendo escuchada por alguien que esa misma noche transformaría su vida para siempre. Porque cuando se desafía públicamente al cielo, a veces el cielo responde de un modo íntimo y personal. 10:13 de la noche. La universidad estaba vacía. Solo las luces de seguridad cortaban la oscuridad de los pasillos. Inés se hallaba sola en su oficina, un espacio estéril que reflejaba con exactitud su interior. Paredes blancas, un escritorio metálico, pilas de exámenes por calificar y nada más. Ni una planta, ni una foto, ni un solo objeto personal a la vista. Inclinada sobre los exámenes, su pluma roja marcaba sin piedad error tras error cuando sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Calor. No el calor artificial del sistema de climatización, sino otra cosa. Un calor que parecía surgir del propio aire, envolviéndola como un abrazo invisible. Alzó la cabeza, frunciendo el ceño. Debe de ser un problema con la ventilación, pensó. Entonces llegó la fragancia. Rosas. Imposible. Rosas frescas, delicadas, en medio de septiembre y dentro de un edificio cerrado desde horas antes. El aroma era tan real, tan tangible, que Inés se puso de pie y miró alrededor, buscando una fuente lógica. Tal vez alguien dejó flores en algún cubículo. O quizá era un nuevo producto de limpieza. Se acercó a la ventana. Afuera, el estacionamiento estaba vacío y oscuro, y a lo lejos solo se percibía el rumor de la ciudad. Se volvió hacia la puerta. Cerrada. El pasillo en silencio. La fragancia creció, sutil y persistente, con un matiz tenue a copal que hizo vibrar un recuerdo antiguo en su pecho. Y entonces Inés sintió algo que hizo temblar cada fibra de su formación científica. Una presencia. No era producto del cansancio. Era real, palpable, indiscutible. Alguien estaba en la habitación con ella, aunque no pudiera verlo. Lentamente, con el corazón golpeando de un modo que desafiaba toda su racionalidad, Inés giró y la vio. No era una visión borrosa, ni un reflejo en el cristal, ni una alucinación por fatiga. Era una mujer real, sólida, presente, respirando el mismo aire que ella. Llevaba un manto azul verdoso tachonado de estrellas que parecía captar y reflejar una luz sin origen, y una túnica clara que resplandecía suavemente, como si estuviera tejida con la luz de la luna.
Una cinta negra rodeaba su cintura con la delicadeza de un signo antiguo. Pero fue el rostro lo que derrumbó todas las defensas de Inés. Era joven, y en sus ojos habitaba la sabiduría de quien ha visto desplegarse la historia entera de la humanidad. Una belleza que recordaba lo que significan la pureza, la bondad, el amor incondicional. Unos ojos profundos, cálidos, que parecían conocer cada herida, cada miedo y cada silencio de su vida. Era la mirada de una madre que ha perdido a un hijo. Una madre que comprende. Y los ojos, Dios, los ojos. Castaños profundos como tierra fértil, pero colmados de una compasión tan intensa que Inés sintió que cada herida, cada dolor, cada instante de desesperación en su vida estaba siendo visto, comprendido y amado. Era la mirada de una madre que ha perdido a un hijo. Una madre que comprende. Intentó incorporarse de la silla, pero las piernas no le respondieron. Quiso hablar, formular alguna explicación racional, hilar una hipótesis científica que encajara con lo imposible, pero la voz se le quebró en la garganta. Por primera vez en 17 años, desde aquella mañana terrible de diciembre en que sostuvo por última vez las manos frías de Mateo, Inés Valdivia lloró. No eran lágrimas discretas de quien intenta guardar la compostura. Eran sollozos hondos, praímels, que emergían de un lugar que había sellado y encadenado hacía casi 2 décadas. Eran las lágrimas que no derramó en el funeral porque creyó que debía ser fuerte para todos. Las lágrimas que se tragó durante el divorcio, porque llorar habría sido admitir que aún quedaba algo humano latiendo dentro. La Virgen se acercó. Sus pasos no hicieron ruido sobre el piso frío, pero Inés sintió cada movimiento como oleadas de calor y misericordia que se expandían por la habitación. Se detuvo frente a ella, y pudo ver que también había lágrimas en los ojos de la señora. Lágrimas por ella, lágrimas por Mateo, lágrimas por todos los niños perdidos, por todas las madres que duelen en silencio, por todos los hombres y mujeres que convirtieron su pena en armas contra la esperanza. Sin pronunciar palabra, extendió la mano y la posó sobre el pecho de Inés. Justo ahí donde el ardor por la ausencia de Mateo había quemado como hierro candente. Justo ahí donde había construido su armadura de mármol. El tacto era real, cálido, suave como seda y, al mismo tiempo, firme como la roca. Inés sintió entonces algo imposible. El dolor que cargó durante 17 años no desapareció, pero se transformó. Se volvió llevadero. Se volvió sagrado, como si una brasa ardiente se convirtiera en luz. La voz llegó, y no vino del aire alrededor ni rebotó en las paredes. Nació desde lo más profundo de su alma, como si ella hablara directamente a la parte de Inés que nunca murió, solo se escondió para sobrevivir. Inés, hija mía amada, tu Mateo no te dejó. Y tú no perdiste la fe. La cubriste bajo el enojo para no sentir la espera. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? La voz era música. El sonido que haría el amor si tuviera melodía. La voz que Inés deseó que la hubiera arrullado de niña. La voz que habría querido que fuera lo último que Mateo escuchara en la tierra. Entonces vino la visión. No era memoria, ni delirio de una mente exhausta. Era un don concedido por Dios a través de la Virgen para consolar un corazón quebrado. Ante ella, junto a Nuestra Señora, apareció Mateo. No como el niño consumido por la enfermedad, sino radiante, sano, resplandeciente con una luz que no necesitaba fuente. Mateo sonrió. Aquella sonrisa que Inés creyó haber olvidado, pero que, en verdad, permaneció grabada en cada célula de su corazón todos estos años. Y en la visión, el niño habló con la misma voz que ella había escuchado tantas veces en sueños. Mamá, no llores por mí. Estoy en la presencia de Cristo. Esta señora me recibió con ternura desde el primer instante y nunca me dejó solo. Esperó hasta que estuvieras lista para aceptar esta verdad. El amor no muere. Permanece en Dios. Y siempre supe que me amabas. Inés se derrumbó por completo. Cayó de la silla de rodillas sobre el piso frío, y 17 años de dolor reprimido se vaciaron en sollozos que resonaron por la oficina vacía, por los pasillos silenciosos, quizá incluso por el mismo cielo. Lloró por la mañana en que Mateo partió. Lloró por el matrimonio que se rompió porque no se permitió ser vulnerable. Lloró por los años de soledad que eligió como castigo por no haber podido salvar a su hijo. Lloró por cada estudiante al que hirió con su frialdad. Lloró por Luz y por todos aquellos cuya fe intentó quebrar. Y mientras lloraba, sintió los brazos de la Virgen rodeándola, no de forma física, sino de un modo más real que cualquier abrazo. Sintió a Mateo cerca, verdaderamente cerca, por primera vez en muchos años. Cuando por fin logró dejar de llorar y alzó la mirada,
no era el final. El verdadero milagro apenas comenzaba. Era el inicio de algo que no solo cambiaría la vida de una mujer rota, sino también la vida de todos los que serían testigos de su transformación. Lunes, 7:30 de la mañana. Los estudiantes entraron al aula esperando encontrar a la misma profe Mármol de siempre, fría, calculadora, implacable. Pero algo era distinto. Inés estaba de pie al frente. En sus ojos había algo que no estaba la semana anterior. Una mansedumbre, una luz, como si de pronto hubieran encendido una lámpara en una casa deshabitada durante años. Luz entró con la cabeza gacha, todavía avergonzada por la humillación pública de la clase pasada. Se sentó en la última fila, intentando volverse invisible. Antes de iniciar la lección sobre plasticidad sináptica, Inés hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo, miró directamente a Luz y dijo: «Señorita Herrera, ¿puede venir un momento antes de que empecemos?». Los demás intercambiaron miradas. ¿La volverán a humillar? Luz se acercó al escritorio, temblorosa. Inés bajó la voz para que solo ella la escuchara. «Quiero que sepas que estuve pensando en nuestra conversación de la clase pasada. ¿Tu mamá, de verdad se recuperó por completo?». Luz parpadeó, confundida. «Sí, profesora. El médico dijo que no pueden explicarlo. Está en casa otra vez, cocinando para todos». Inés cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, a Luz le pareció ver brillo de lágrimas. «Entonces quizá me apresuré en mis palabras. Tal vez existan fuerzas en el universo que todavía no podemos medir con nuestros instrumentos, y eso no las hace menos reales». Luz se quedó sin habla. No era la misma mujer que la había destrozado en público. «Profesora, ¿está bien?». Inés sonrió, no con el gesto sarcástico que los estudiantes conocían, sino con algo genuino, cálido. «Estoy mejor que en mucho tiempo, Luz, y quiero pedirte perdón. No merecías el trato que te di. Tu fe es valiosa. No permitas que nadie, y menos una mujer amargada como yo fui, te la arrebate». Luz regresó a su asiento en shock. Los demás percibieron que algo había cambiado, aunque no supieron decir qué. La clase continuó. Inés seguía siendo brillante, rigurosa con los conceptos. Pero cuando un estudiante preguntó por las limitaciones de la ciencia, ella no respondió con burla. «La ciencia es una herramienta magnífica para comprender el universo físico», dijo. «Pero sería arrogante de nuestra parte suponer que es la única herramienta válida. Hay misterios que quizá nunca se resuelvan en un laboratorio. Y está bien». Los estudiantes se miraron desconcertados. ¿Quién era esta mujer y qué había pasado con la profe Mármol? 3 meses después, Inés seguía viviendo sola, pero su departamento ya no era un mausoleo donde reinaban el silencio y la sombra. Había vida. Plantas verdes en las ventanas quebraban la frialdad de las paredes. En la mesa, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe velaba la casa con serenidad. Y en las paredes, fotografías de Mateo, ya no escondidas en un cajón, sino a la vista, como testimonio de un amor que no murió. No se reconcilió con Andrés. Quizá nunca suceda. Pero hizo la llamada, una petición sincera de perdón por años de frialdad y la confesión de que Mateo estaría orgulloso del hombre fuerte y noble en que se ha convertido. Fue el primer paso para cerrar heridas que parecían eternas. En la universidad, sus estudiantes aún la respetaban, pero ahora también la querían. Inés seguía siendo exigente y brillante, pero su severidad estaba templada por la compasión. Cuando notaba a alguien en apuros, era la primera en acercarse. La profe Mármol ya no existía. En su lugar había nacido una maestra humana, íntegra, capaz de unir ciencia y corazón. Cada noche, antes de dormir, Inés tomaba una pequeña foto de Mateo y susurraba: «Buenas noches, hijo. Mamá te ama. Y gracias, Virgen de Guadalupe, por no rendirte conmigo». A veces, solo a veces, cuando la noche estaba muy quieta y el aroma de rosas de Castilla y un leve aliento de copal llenaban inexplicablemente la habitación, Inés sonreía y murmuraba en la oscuridad: «Sé que estás aquí. Y si estás escuchando esta historia pensando que es imposible, que los milagros no ocurren en las universidades, que la Virgen de Guadalupe no se aparece a profesores endurecidos por el dolor, entonces todavía no has entendido la verdad más honda del amor divino. Ella no elige solo a los santos para visitar. No se muestra solo a los ya convertidos. Ella busca los corazones más lejanos, los más heridos, aquellos que más necesitan recordar que, sin importar cuánto hayan caminado, cuántos puentes hayan quemado o cuánta ira hayan cargado, el amor no se rinde».
Inés Valdivia era quizá la persona menos probable en la tierra para recibir una visita del cielo. Escéptica, amarga, blindada contra la fe. Pero fue precisamente por eso que la eligió. Porque si el milagro de la Virgen de Guadalupe pudo ocurrir con ella, puede ocurrir con cualquiera. Puede ocurrir con el vecino que se burla de quienes rezan. Puede ocurrir con la científica que llama superstición a la fe. Puede ocurrir contigo. Ahora te invito a una breve oración. Virgen de Guadalupe, Madre de Dios y nuestra Madre, hoy elevamos el corazón a ti. Tú que conoces las penas más ocultas, tú que viste sufrir a tu Hijo en la cruz y permaneciste de pie a su lado, míranos también a nosotros con esa misma compasión y ternura. Madre Santísima, consuelo de los afligidos, enjuaga las lágrimas de quienes han perdido a un hijo, a un padre, a una madre, a un hermano. Abraza bajo tu manto a quienes viven en soledad y dolor. Enséñanos a confiar en que el amor no muere, sino que permanece para siempre en Dios. Te damos gracias, Madre amada, porque no te rindes con nosotros, incluso cuando endurecemos el corazón, incluso cuando nos alejamos de la fe. Tú sigues intercediendo, sigues orando por nosotros, guiándonos de vuelta a tu Hijo Jesús. Hoy te pedimos que cubras con tu manto a cada familia que sufre, a cada joven que ha perdido la esperanza, a cada hombre y mujer que carga culpas y heridas del pasado. Ruega para que el Espíritu Santo renueve en nosotros la fe, el valor y la paz. Santísima Virgen del Tepeyac, que tu fragancia y tu ternura sigan llenando los hogares de quienes creen. Que nuestras casas sean siempre espacios de oración, de ternura y de vida nueva. Llévanos de la mano a Cristo, tu Hijo, para que en él encontremos fortaleza, perdón y vida eterna. Y cuando llegue nuestra hora, Madre, haznos oír de tus labios palabras de consuelo que nos recuerden que el amor no se rinde, que la esperanza no muere y que en Dios todo se restaura. A ti consagramos nuestra vida, nuestras penas y nuestros sueños. Quédate con nosotros, Madre, ahora y siempre. Amén. Ahora quiero escucharte. ¿Crees que los milagros de la Virgen de Guadalupe siguen ocurriendo hoy? Escribe tu respuesta en los comentarios o comparte tu testimonio de fe. Puede que tu palabra consuele y fortalezca a alguien que necesita esperanza. Y si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y comparte con tus amigos y tu familia. Así, el mensaje de la Madre de Dios podrá llegar a más personas y despertar la fe donde parece no haber salida. Que Nuestra Señora de Guadalupe interceda por ti y por tu familia.